¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Implicados, en nuestra primera parte, conoceremos una historia de superación, la historia de José Luis Layola. El paso de tener, él tiene esclerosis múltiple y pasó de la silla de ruedas a correr en bicicleta la Titan Desert. Y en la segunda mitad del programa tendremos un debate: ¿educar o enseñar? ¿Cuál es el papel de los profesores y cuál es el papel de los padres? Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. El pasado jueves por la tarde, en el Palacio de Gendulain, tuvo lugar la charla de José Luis Layola, de la silla de ruedas a superar la Titan Desert, una historia de superación que hoy traemos aquí a Implicados. José Luis, gracias por haber venido aquí a Implicados, por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros por invitarme. Desde hace unos 20 años, ahora analizaremos un poco tu vida, tu historia, cómo pasas desde que te diagnostican que tienes esclerosis múltiple a superar unos retos, como puede ser un reto deportivo tan potente como es la Titan Desert. Hace unos 20 años te diagnosticaron esta enfermedad. ¿Cómo recuerdas ese día, el momento en el que te lo dicen? Bueno, la verdad es que yo, con respecto a lo que es el diagnóstico, viví dos momentos. El primero fue hace 20 años, cuando dejé de notar y de sentir mi lado izquierdo del cuerpo. Duró muy poco, y en aquella época, para diagnosticar esta enfermedad hacían falta por lo menos 2 brotes. Se manifiestan brotes y digamos que no se daban las condiciones necesarias para, de alguna forma, afirmar que tenía esta enfermedad. Y por otro lado, yo sufría de dolores muy intensos en lo que era algo parecido a una ciática y a una patología de, digamos, pues como cuando de alguna forma pues te agachas para coger algo y te quedas clavado, ¿no? Este tipo de dolor, no, según me comentaron en esa época, no estaba contemplado como un síntoma de esclerosis múltiple, con lo cual yo desestimé el diagnóstico y seguí con mi vida, ¿no? Y 10 años más tarde, entonces, ocurrió ese segundo brote, que para mí ese ya fue bastante importante, porque en cuestión de un año pasé de tener una vida completa, normal, como cualquier persona, con familia, con niños, con una vida laboral intensa, a quedarme con un 85% de discapacidad, es decir, todo mi cuerpo izquierdo totalmente inservible y, pues a depender de una silla de ruedas. Estos fueron los dos momentos de diagnóstico, y evidentemente el segundo fue el duro. Fue el que de alguna forma es la constatación de que tienes algo que te va a acompañar el resto de tu vida, que no tiene cura y que además va a degenerar, ¿no? Y que además lo hace de una forma tan manifiestamente salvaje, ¿no? Dejarte KO en tan poco tiempo es bastante duro. En ese momento, ¿qué imágenes, qué ideas te vienen a la mente un poco cuando te dicen, tienes esta enfermedad? ¿Qué piensas sobre tu vida? Yo recuerdo que fue un día, además el día que me lo diagnosticaron fue terrible, porque vas a una consulta con una resonancia magnética, pues como cuando te duele el pie y vas a que te diagnostiquen un esguince, y sales de ahí con un diagnóstico que te cambia la vida por completo. Lo cierto es que fue un bofetón muy grande y luego te ocurren cosas en la vida que te ponen en tu sitio y te dicen, pues tienes que convivir con esto, pues tienes que hacerlo de la mejor manera posible. ¿Dónde está, digamos, después de ese bajón que tienes cuando te diagnostican la enfermedad, dónde estaría ese punto de inflexión, ese momento en el que dices, oye, venga, adelante, sigo, y además, luego veremos de la manera en que lo has hecho? Es muy curioso, porque el día que me lo diagnostican, digamos, definitivamente, como además ocurre en tan poco tiempo tantos brotes, mi médico pensó que era secundaria progresiva. La esclerosis múltiple puede afectar a 1000 partes del cuerpo y es muy difícil agruparlas, pero digamos que de las 4 agrupaciones que hay unas que es menos malévola, por decirlo de alguna manera, y otras más perversa. Y en principio pensaron que sería la secundaria progresiva, que es la forma más dura que hay de desarrollarse esta enfermedad, y me dieron un escenario de 10 años de vida. Es decir, sales de ahí con un diagnóstico que es duro y además con fecha de caducidad, como si fueras un yogur, ¿no? Te dicen 10 años de vida. Y recordamos, como hemos dicho al principio del programa, que hace ya 20 años de esto. Sí. Entonces, date cuenta que llega un momento en que piensas de que cada día cuenta y que es importante, pero lo que me sentó en mi sitio fue que paralelamente, pues a mi padre también le diagnosticaron un cáncer,
y duró 6 meses, con lo cual quiero decir que para mí 10 años fue un regalo. O sea, puestos a elegir, 10 años es mucho más que 6 meses, ¿no? Y además que la vida cambia, o sea, hay avances médicos, se ha investigado un montón, se sigue investigando, sigue sin haber cura, pero cada día pues hay más noticias que son pues positivas y que de alguna forma pues mientras hay vida hay esperanza. Cosa que mi padre pues no tuvo esa suerte, ¿no? Con lo cual ahí te das cuenta de que cada día que amanece es un regalo y depende de ti aprovecharlo, ¿no? ¿Dónde has sacado durante estos años las fuerzas, sobre todo en este primer momento, en estos primeros años, las fuerzas para salir adelante? Bueno, yo en primer lugar soy muy cabezón, es decir, yo en toda mi vida profesional y siempre he querido conseguir el máximo de mí mismo y de mi entorno, ¿no? Intentar hacer una mejora. Y claro, me dijeron que no volvería a caminar y ese no era un futuro en el cual yo me viese. O sea, no porque no aceptase la silla de ruedas, sino porque creía que habían otras opciones, que el tratamiento farmacológico, que el dejar de moverte. Yo tenía muy claro y lo había vivido que si te paras te oxidas, si no te mueves, pues bueno, entras en una dinámica, pues es como no tener buenos hábitos de vida saludable, es decir, no te lleva a ningún lado. Y el hecho de estar enfermo es un argumento muy bueno para hacer justamente todo lo posible para estar lo mejor. Así que yo me dediqué diariamente pues, a hacer entre 4 y 8 horas de rehabilitación. Claro, cuando haces rehabilitación vas a una sesión que igual te dura 20 minutos, 30 minutos y ahí se acaba. Yo aposté por ese modelo y la verdad es que el resultado está aquí, ¿no? Que llega un momento en que te vas encontrando cada vez mejor, van remitiendo esos daños neuronales, todavía no saben cómo. Decir que yo, por ejemplo, no tomo ninguna medicación contra la esclerosis múltiple, o sea, contra lo que es la enfermedad no tomo absolutamente nada y sin embargo cada año pues acabo tomando más de 3.300 pastillas para el control del dolor y además medicaciones muy fuertes que se pautan a enfermos, por ejemplo, que están en paliativos. Es decir, ¿cómo compenso todo esto? Pues a través del deporte. Como comentabas, al principio te dicen un poco que la silla de ruedas va a ser el lugar donde vas a estar el resto del tiempo, el resto de los años, pero de ahí pasas a las muletas, de ahí al bastón, y nada te garantizaba que fuera, cuando estás en la silla de ruedas no te dijeron que había algo que te garantizara este avance, sino que fue por ti para mismo nada. decir, oye. O sea, desde el día 1 me dijeron que de deporte nada, pero claro, es que en menos de un año paso de la silla a las muletas, al bastón, y a deambular y caminar. O sea, tampoco es que pudiera hacer grandes cosas. Para mí, en ese primer año, igual nadar una piscina era mi Ironman, era mi Titan Desert, era nadar 2 piscinas, llegar hasta el gimnasio. Para mí cada día eso era una maratón. ¿Dirías que tu caso es, por lo que estás comentando, cada día una maratón, tu Ironman, digamos, nada en una piscina? ¿Es cuestión de trabajo, sí, o es un milagro que a día de hoy estés también como estás? Cuando yo empecé con esto y todo el entorno médico decían que era contraproducente para la esclerosis múltiple porque hasta aquel día lo único que habían hecho era facilitar tratamientos farmacológicos. Ni siquiera hace 20 años había algo más allá en rehabilitación que fuera algo mínimo. Hoy en día es al contrario, es decir, ya hay estudios a nivel internacional digamos, del beneficio de la actividad física y se han dado cuenta de que bueno, es inclusiva al 100%, socialmente activa a la gente, no se deterioran de la misma manera, incluso hay un efecto retroceso, ¿no?, en lo que son los daños neuronales. Por lo tanto, hemos pasado de decir que no a, dentro del entorno de este médico, de favorecer la actividad física en unos límites, ¿eh? O sea, la actividad física no es deporte, la actividad física no es competición, es estar activo. Diste una charla el jueves pasado, como comentamos, en el Palacio Gendulain sobre superación, eres modelo para mucha gente. ¿Tienes tú algún modelo, o tenías en estos primeros años algún modelo en que te fijaras? No había absolutamente nada, eso era pues el rompehielos que hay en el Polo Norte, que se dedica a abrir un camino nuevo donde no lo había. Y no solo donde no lo había, sino que además, como te comento, pues estaba como prohibido. O sea, si luego te ocurría cualquier cosa o tenías un nuevo brote, te decían, ves, por hacer... ¿Sabes? Era un poco paradigmático decir, yo me siento mucho mejor.
¿no? Y ya cuando ya realmente pues la cosa empezó a tomar otra dimensión, que era cada vez me encontraba mejor, hacía otro tipo de actividades, hacía pilates, me iba cada vez encontrando mucho más fuerte, con una espalda que permitía pues digamos estas inflamaciones de médula pues poderlos absorber mucho mejor, y con lo cual pues dejé de tener brotes a partir del 2009, que fue cuando empecé a tomar medicación contra el dolor. Y en el 2011 me compré una bicicleta y en plan Forrest Gump pues me puse a hacer kilómetros uno detrás de otro, hasta hoy. En 2011 y el 2014 participas en la Titan Desert. Sí. Para los que no sepan lo que es la Titan Desert, vamos a ver el vídeo promocional de este año para inscripciones para el 2016, unas imágenes que reflejan muy bien en qué consiste esta dura prueba, y luego José Luis nos va a explicar, bueno, pues cómo la viviste. Unas imágenes espectaculares de lo que es esta competición, pero exactamente, José Luis, ¿qué es una Titan Desert? Pues una Titan Desert es una aventura que tiene forma de carrera, o es una carrera que se convierte en la aventura de tu vida, que ese fue un poco el caso que me ocurrió a mí. Yo tuve la enorme fortuna que a través del deporte pues fui consiguiendo, digamos, no solo mejorar físicamente, sino arrastrar a otras personas que tenían esta patología y que de alguna manera no iban más allá o no éramos más, porque había mucho miedo a la práctica deportiva. Son muchos años con ese miedo desde el entorno médico y social hacia la actividad física, y luego habían otros hándicaps que eran el calor y la fatiga. Son dos aspectos que cualquier paciente de esclerosis múltiple rechaza como un gato el agua, ¿vale? Son cosas que se tienen miedo porque realmente te afectan. Y yo opté por demostrar a este colectivo de personas que no creían en la actividad física que incluso algo tan duro como puede ser una Titan Desert es superable. Y entonces me empecé a preparar para ello ya en el 2013, que venía de ganar el Campeonato de España de triatlón de larga distancia y en distancia, lo que es un Ironman, y en distancia sprint. Y bueno, me pasó factura porque acabé destrozado de las rodillas. Y no podía correr en principio, pero a pesar de todo lo hice y acabé la temporada y me propuse a ver qué podría hacer, ¿no? Qué experiencia vital necesitaría para continuar pues motivado, ¿no? Para poder seguir haciendo la carga de entreno que hacía.
y solo se me ocurrió que bajar al infierno y preguntar por el diablo, y en este caso era la Titan. Y gracias a las becas Persigue tus sueños, igual que ahora gracias al Grupo SIFUS por poderme facilitar esta tarea de divulgar, ¿no?, que la actividad física es el mejor tratamiento que he tenido yo para la esclerosis múltiple, pues llegados a este punto se me plantea la Titan Desert como una aventura que necesito vivir, así ahí ya está la motivación principal, y simplemente, pues bueno, es una aventura, pero también requiere de un fondo económico importante que yo no podía asumir en aquel momento, y que a través del concurso que GAES patrocina a través de su web Persigue tus sueños, pues pude llegar a vivir. Y además es una edición muy bonita, porque la del 2014 ha sido, de las 10 ediciones que se ha realizado, fue la más dura de largo, 700 kilómetros. Es decir, este año que se ha vuelto a reeditar, evidentemente ha sido récord de inscripciones, pero han recortado kilómetros porque en 2014 el 25% de los participantes no consiguieron finalizarla. Y en condiciones muy duras, de dormir a 1900 metros a 0 grados, y al día siguiente pasar a 50 bajo el sol. Estos cambios térmicos yo en su día me los preparé para poderlos soportar y luego poder continuar al día siguiente. Y claro, la preparación que yo hice fue muy profesional, por decirlo de alguna manera, y fue muy efectiva, pero digamos que está fuera del alcance de cualquier persona, sana o no, que no esté preparada. Esta es una preparación fuerte. Además, me gusta eso, bueno, me parece curioso, ¿no?, que dices, bajé al infierno y pregunté cuál es la prueba más dura. Sí, ¿Por qué querías no una más normal, sino, oye, la más dura que haya la quiero hacer? Yo en diría, este caso, la Titan. Yo diría que todos necesitamos referentes, ¿no?, de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Pero a veces necesitamos creer que hay cosas que son posibles. Y con el tema de la esclerosis múltiple, el calor y la fatiga son terribles. O sea, cualquier paciente que tenga M y hablas con él, lo te dirás que es que estoy reventado, no puedo ni con mi alma. Y claro, le dices de hacer una Titan Desert y dices, bueno, este estará loco. Bueno, algo de locura hay, ¿eh? En todo récord que te obliga a superar tus límites hay un punto de locura, pero también hay un punto de que es posible. Y yo creo que a eso es a lo que luego mucha gente detrás, y que he conocido a través de redes sociales, que me ha permitido hacer estos testimoniales, y que cada vez que entras en contacto con una persona que siente lo mismo que tú y que ve que eres de carne y hueso, que no estás mal de la azotea, pero entonces empieza a creer en ti y empieza a creer en él. Y esa es la parte del cambio que mucha gente está esperando y que necesita, decir que vale la pena hacer un poquito más de esfuerzo, de acabar algo más rendido por la noche, pero que en muy poco tiempo encuentras un beneficio que no hay ningún tratamiento farmacológico que te devuelve esto. No lo hay. Decir también, bueno, que la Titan Desert no solo las condiciones climatológicas, dormir a 0 grados, sino que también estáis solos, como tú y tus pistolas, en medio del desierto, y oriéntate como puedas, ¿no? También es un poco... Sí. Es lo curioso de la Titan, que dice, tienes que llegar hasta aquí y oriéntate. Es una aventura muy bonita, ¿eh? Piensa que hay una edición en la cual tienes que cargar con todo lo que necesites para dormir, como si fuera la bicicleta tu camello, y entonces ahí le pones tu saco de dormir, le pones toda la alimentación que necesitas para esa etapa y para el día siguiente, con lo cual acabas con una bicicleta con 20 kilos encima, con 10 más de lo habitual, y tienes que hacer 140 kilómetros ese día y 135 el día siguiente. Aparte de la dificultad, y que Marruecos es un país impresionante, con unas vistas espectaculares, pero es donde fabrican las piedras. O sea, si en algún lugar de este planeta se fabrican las piedras, es Marruecos, y es muy duro. Pero esa parte tan exigente es la que luego te hace sentir una satisfacción y una atracción hacia esa prueba y ese tipo de pruebas tan duras que te sobrepasa y que te cautiva. Es como un imancito que te vas acercando al riesgo, ¿no? Y la verdad es que la organización es excepcional, el paisaje te llena, y luego tendríamos que aprender mucho de los marroquíes, porque allí cuando pasas te acogen con una alegría que la verdad es que hay que saber más de este país, hay que visitar mucho más. A día de hoy, volviendo un poco a tu vida actual, ¿hay algún pensamiento que rechazas, que sigues rechazando, alguna idea que te viene y no, que te puede impedir? Yo el lema de mi proyecto era "sí se puede", entonces todo lo que empieza por sí ya me gusta, y todo lo que empieza por no, pero y tal, lo dejo a un lado. Es decir, no hay utopías que no sean posibles, y desde luego no hay futuro sin utopías. Tampoco se trata de al año siguiente hacer algo más bestia que el año anterior, sino de buscar motivaciones personales que te puedan servir en las épocas buenas, pero también en las malas, porque vienen.
Siempre hay épocas malas y tienes que buscar estrategias que te permitan pues Pensar en retrasar positivo. eso siempre, siempre. Porque lo tuyo, en cierto modo, es una lucha sin fin. O sea, hay Sí. diferentes tipos de lucha en la vida, hay algunas que sabes que van a acabar, otras no, pero lo tuyo es por la enfermedad que es degenerativa, que va a más, sabes que en cierto modo estás luchando en una lucha sin fin. Sí, digamos que tienes perdida la guerra, ¿no? Pero bueno, cada día pues tienes tu batalla, sale el sol y tienes una nueva oportunidad para estar lo mejor posible. Y es tan sencillo como ese mensaje, ¿no? De que tienes un día más para estar bien y hay que currárselo, eso sí, no viene nada regalado. Hay que entrenar y hay que entrenar duro. A los otros pacientes, otras personas que sufren esta enfermedad, ¿qué consejo les sueles dar? Bueno, es muy curioso porque, claro, igual en otras patologías es mucho más fácil dar consejos abiertos, pero es que la M, llamada también la enfermedad de las 1000 caras, hace que haya personas pues, que le puedas recomendar pues, ir en bicicleta, pero que tengan afectaciones oculares, con lo cual no dependen de otra persona. Y claro, no sirve para todos el mismo tratamiento, pero sí que es importante saber que hay actividades que son muy estándar, como son actividades físicas en una piscina, que hacen que tu temperatura corporal pues, no se dispare, que si tienes problemas de equilibrios pues, en el agua no te caes, no tienes ese riesgo y que te permiten de alguna forma a través del cambio de entorno pues, desconectar. Las actividades acuáticas siempre han sido muy beneficiosas y yo digamos que para una persona que le hayan acabado de dar el diagnóstico, que esté muy tocada, que incluso pues, tenga más afectada una cosa que otra, yo empezaría por el agua y a partir de ahí se trata de ir creciendo. Yoga, cualquier cosa que sirva para evitar la espasticidad, esa rigidez muscular, los problemas de equilibrio, la propriocepción. Hay que trabajarlo todo, pero cada persona necesita un tratamiento muy específico, ¿vale? También te quiero pedir un consejo para aquellas personas que igual no tengan esclerosis múltiple, pero que en su vida, tu vida es una vida de superación, un caso de un testimonio de superación, estén pasando por algún tipo de problema, el que sean, pues que también te encontrarás con gente que te pedirá consejo para ello. ¿Qué consejo darías ante cualquier problema general, desde tu experiencia, a estas personas que pues, quizá les cuesta más sacar la cabeza? Bueno, yo te diré que he estado rodeado de muchas personas, pues ya te digo, en el Campeonato de España con paratriatletas, que ves casos de personas que son totalmente invidentes, es decir, ven cero y te están bajando escaleras mucho más rápido que tú. O sea, cuando ves situaciones de ese estilo se te pone la piel de gallina y decir, hombre, pues o sea, yo no me puedo quejar de lo que me está pasando, ¿no? Más que nada porque te ves envuelto de un espíritu de superación personal que hace que cualquier persona que quiera quitarse todas estas limitaciones, todos estos muros que nos creamos nosotros, que nuestro principal foco de incapacidad somos nosotros mismos. En el caso de una persona que tiene todas sus capacidades y que no sabe lo que es tener una patología, ni necesariamente lo necesita, pero que está tocada, le pasa lo mismo. Se ha creado toda una serie de muros que solo él o ella tiene que ser capaz de eliminarlos en el momento que quiera. Yo creo que este clic lo hacen muchas veces por pequeñas gotas, ¿sabes? Es como la gotita de agua que en un momento dado te cae y hace que se desborde todo. Necesitan saber que todo es posible. Yo lo he comprobado a través de mí mismo, que la mayoría de personas que tiran estos muros es porque realmente en algún momento creen en ellos. Y ese es el principal foco motivador que tiene que tener una persona, creer en sí misma y quererse un poco más de lo que hace. Ahí me viene a la mente, ¿no?, esta frase del poeta y dramaturgo Bertolt Brecht. Él decía, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan un año y son mejores, hay hombres que luchan varios años, esos son muy buenos, y hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Es un placer haber tenido hoy aquí a un imprescindible, José Luis. Gracias por haber venido a Implicados y contarnos tu historia. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta volveremos con el debate educar o enseñar, cuál es el papel de los padres y cuál es el de los profesores. Regresamos a Implicados. Vamos a hablar ahora sobre educar o enseñar, cuál es el papel de los profesores y cuál es el papel
de los padres. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro plató Alberto Royo, él es profesor de instituto y presidente de la Asociación de Profesores de Secundaria de Navarra. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña a mi derecha Javier Mangado, el ex expresidente de la Asociación de Directoras y Directores de Institutos de Navarra y profesor jubilado. Bienvenido. Igualmente, gracias. Y por último, a mi izquierda, completa nuestro plató Carmen Nieto, coordinadora de formación en Federación ERICOA, una asociación de padres y madres de alumnos de Navarra. Bienvenida. Hola. Para centrarnos un poco el tema, vamos a hablar, el motivo es enseñar a educar, cuál es el papel tanto de profesores como de padres. ¿Cómo definimos educar y cómo definimos enseñar, Alberto? Bueno, yo creo que son dos palabras que tienen quizás diferentes connotaciones y que eso hace que determinados docentes tengan reticencias con respecto a una o con respecto a otra. Yo personalmente me siento cómodo con las dos. Creo que estas connotaciones de las que hablo dan quizás un tinte más global a la palabra educar y a lo mejor sitúa en un contexto más académico la palabra enseñar. Pero en realidad, si vamos un poco a la etimología, veremos que las dos confluyen en la sugerencia de servir de guía, ¿no? al menor o al alumno. Yo creo que lo importante, al fin y al cabo, no es tanto cómo definimos, sino cómo ejercemos esta labor tan importante. Carmen, bueno. Pues yo creo que educar es un proceso de transformación y de cambio a través de la instrucción, pero también cuando se educa no solamente se instruye, sino que también se transmite una serie de valores a través de las personas que intervienen en el proceso educativo. Desde mi punto de vista, ya digo, educar es muchísimo más amplio, también, como opina el compañero, y es necesario que el profesorado, desde la perspectiva de padres y madres, consideramos que es necesario que el profesorado se crea que están educando, no solamente instruyendo. Enseñar muchas veces se asocia también solo a transmisión de conocimientos y educar, bueno, como comentas, valores y quizá un campo más amplio. Sobre de quién es el papel, tanto si es de los profesores o de los padres, el enseñar o el educar, hemos querido preguntar a diferentes personas que nos hemos encontrado en la calle, ¿a quién corresponde educar, a quién corresponde enseñar? Estas son las respuestas que nos han dado. La familia educar, la escuela enseñar, la educación tiene que ser siempre en la familia. Fundamental. Cada uno tiene que estar en su papel, ¿no? Entonces, el profesor está para enseñar, para enseñar ciertas materias o complementar un poco la enseñanza de la persona. Entonces, lo principal es la base. Los padres son, digamos, las verdaderas personas que tienen que educar al hijo, ¿no? Hombre, al final los padres tenemos que educar y los profesores tendrían que enseñar. Eso sería lo lógico. Pero va un poco también de la mano, también en los colegios en algún momento tienen que poner los pies y educar, no tanto como en casa, ¿eh? Pues a ver, sin duda el papel más fundamental desde mi punto de vista es el de los padres a la hora de educar, ya que son los profesores los que tienen que, con un niño educado, poderle transmitir los conocimientos a través de la enseñanza. Creo que a veces los padres son los que pecan en exceso pensando que son los propios profesores los que tienen que educar, cuando esa es una labor exclusivamente de ellos. Javier, no sé si estás de acuerdo con la mayoría de declaraciones. Sí. Bueno, en lo que hemos oído aquí en el vídeo y lo que habéis comentado vosotros, hombre, pues sí, de acuerdo, con cierto matiz también respecto a lo que se ha visto en el vídeo, ¿no? Todos tenemos en la cabeza el maestro que hemos tenido, ¿no? Muchas veces, o hay uno que se nos ha quedado en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque nos ha transmitido valores, nos ha educado, no solamente nos ha instruido, nos ha educado, y ese es el que nos acordamos, del que nos acordamos. Entonces, yo cuando voy por la calle me encuentro con los alumnos míos y así, me saludan y, wow, hombre, tanto tiempo. Muchos me dicen, jo, qué bien enseñabas. No, me acuerdo de ti por lo que me educaste o por otra cosa más que eso. Yo creo que sí, yo estoy con Carmen y con Alberto en ese sentido, que el maestro también educa, porque somos personas y el ejemplo es uno de los resortes más fuertes que tiene la educación. Carmen.
Sí, yo ya he defendido que el profesorado tiene que educar, no tiene que tener, desde mi punto de vista, el mismo papel que el profesorado a la hora de educar. Ya sabemos que es básico que los padres y madres eduquen, es su función principal, educar a los hijos e hijas, pero también el profesorado está educando a la hora de transmitir de esos conocimientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo educar de una manera democrática, que dentro de que ellos hay una jerarquía indudablemente en la clase, que educar pues de una manera más agresiva, corregir de una manera agresiva o corregir de una manera asertiva, de una manera en la que establezcan pautas respetando los derechos también del alumnado. Ahí se transmiten muchísimos valores que el profesorado que considere que solamente tiene que transmitir conocimientos no se va a preocupar por formarse en otras áreas que son necesarias, y en este momento en la sociedad se necesita muchísimo que el profesorado adquiera una serie de destrezas no para que eduque como los padres y madres, que no se les pide eso, pero sí para que se den cuenta de que son también transmisores de valores. Alberto, ¿querías añadir algo? Sí, yo estoy en parte de acuerdo, en parte en desacuerdo. Yo creo que el principal riesgo de la educación en valores, de la que yo no reniego porque creo que es importante efectivamente, creo que hay dos riesgos en realidad. El primero puede ser que esta educación en valores vaya en menoscabo de la misión fundamental del docente, que es la de transmitir conocimiento en relación con la materia de la que es especialista. Y por otro lado, el segundo riesgo es que es muy delicado y es un terreno un poco complejo, comentábamos antes de entrar, el hecho de definir bien y de delimitar qué valores corresponden a la escuela y cuáles corresponden al ámbito doméstico, o al ámbito familiar. En ese sentido está claro que los valores morales corresponden a la familia, y sí que es verdad que hay una serie de valores que entrarían en el contexto escolar, como serían valores universales como la solidaridad y la justicia, sobre los que no hay ningún tipo de dudas, y otros mucho más concretos y mucho menos de moda, que sirven precisamente para la adquisición de los contenidos, como pueden ser la constancia, la capacidad de esfuerzo, el trabajo individual, etcétera. Y en el caso de que en casa no les eduquen en valores morales correctos, ¿no debería en la escuela al menos cumplir ese papel? Yo pienso que no. Yo pienso que hay que separar los dos ámbitos. Bien, yo pienso que un profesor no tiene que entrar en el terreno moral, yo creo que no. Acaba repercutiendo, si el chaval en casa no tiene unos valores, en la escuela se comportará de una determinada manera, con lo cual acaba repercutiendo en el profesor. Yo diría que repercuten más los valores cívicos, digamos, ¿no? Quiero decir, el que tú tengas un alumno que es un maleducado, que es un grosero, ese tipo de valores sí tienen la incidencia que tienen que tener, pero no sé hasta qué punto, creo que no. Creo que el profesor no debe entrar nunca en el terreno moral. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, o sea, claro, tendríamos que definir los valores morales, ¿no? Pero en caso de una carencia, has planteado un caso bastante extremo, pero que también nos hemos encontrado alguna vez, ¿verdad, Alberto? En el aula, de que no se transmitan en las familias, en la familia, ningún tipo de valor moral. Ahí, valores morales erróneos. Imagínate, está la madre y el padre toman droga en casa, delante del hijo. Ponte por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí sí que el profesor tiene que intentar, claro, con todas las precauciones que has citado, claro, desde luego. Esas situaciones extremas, no sé si es el profesor la persona capacitada pero colabora. Para entrar ahí. Bueno, colabora porque está con el alumno. Va a tener una influencia, seguro. Si ve que el profesor también se droga, ya lo hemos liado. No, pero imagínate, no drogarse, pero sí. No una drogadura, una droga blanda. A los extremos, ¿no? Eso, no yéndose tan extremo. Que vea que su padre se fuma un porro en casa, por ejemplo. Y en el colegio le están diciendo el profesor en alguna clase, oye, que esto es malo. Entonces el chaval va a decir, bueno, aquí me están diciendo esto, aquí me están diciendo esto otro. Lo otro. Sí. Y el chaval la chica se va a desorientar, sin ninguna duda. Yo en ese sentido sí que estoy de acuerdo contigo, pero que sí que hay que tener mucho cuidado, ser muy prudentes para no pasarse en ese sentido, ¿no? Pero de alguna manera tienes que meterle algo, que no tenga la referencia, simplemente la referencia negativa, sino que vea referencias positivas. Sí, creo que estamos de acuerdo, además. Sí, yo también opino lo mismo, que aunque tengamos papeles diferentes las familias que el profesorado, una de las definiciones a veces de la escuela, sobre todo de la escuela pública, es que sea compensadora de desigualdades. Entonces, ¿de qué manera puede compensar la escuela ciertas desigualdades? Ya no voy a entrar en el mundo a lo mejor de ciertos consumos que puede haber en las familias, que también sabemos que a veces existe, sino que a veces hay unas desigualdades muy grandes por falta de formación de los padres, por falta de tiempo, por falta de estímulo.
Entonces, no es que el profesorado tenga que cubrir todos esos aspectos al 100%, pero una referencia positiva respecto a lo que es el esfuerzo, respecto a lo que es una serie de pautas que a lo mejor se carece en casa por distintos motivos, sí que yo considero que es importante que el profesorado, sin querer achacarle el 100% de la responsabilidad, pero sí que colabore muchísimo para intentar compensar un poco ciertas referencias de las que carece el alumnado. Claro, que eso no se puede dar el caso de los padres que piensan que una buena educación a su hijo es meterlos a estudiar y olvidarse, es decir, un buen colegio, Claro. lo dejamos ahí y ya le estamos dando una educación perfecta, puede ser, ¿no? Sí. Alberto, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, yo dejando a un lado situaciones muy concretas, ¿no?, como las que estamos hablando, un tanto extremas, en general yo comparto el criterio, ¿no?, la función social, ¿no?, que tiene que tener la educación pública, pero es que en ese sentido creo que a veces perdemos de vista que precisamente la escuela lo que tiene que permitir es que todos los alumnos, independientemente de su origen, puedan acceder a una serie de conocimientos que le permitan desarrollarse en el futuro, que le permitan alcanzar el saber, y precisamente esto es lo que compensa. Quiero decir que muchas veces nos centramos en otra serie de cuestiones, pero al final de lo que se trata es de que el alumno adquiera esos conocimientos que fuera de la escuela no va a poder adquirir, por una sencilla razón, porque no es lo mismo un alumno que en su casa tiene, digamos, que escucha un vocabulario rico, tiene unos padres que se expresan con corrección, al alumno que no tiene eso en casa. Ese alumno, si la escuela no le da un nivel de conocimientos importante, ese alumno va a salir muy perjudicado. Sí. Es cierto que estoy de acuerdo que no consiste solamente en atender los aspectos sociales o afectivos del alumno, pero vosotros sabéis por experiencia que el alumnado que tiene muchas carencias o que tiene determinadas carencias le va a costar muchísimo más adquirir hábitos de estudio, adquirir conocimientos. Entonces, en esa medida y en un porcentaje de colaboraciones donde creo yo que sí que tenéis que plantearos el profesorado que también estáis educando. En esa medida, no estoy diciendo que haya que tengáis que cubrir el 100% de la educación familiar, que no os corresponde. Y además porque en las familias se educa, cada familia, aunque seamos parecidos, pero tenemos unas dinámicas educativas diferentes, unos objetivos diferentes. Sin embargo, el profesorado atiende en una clase a 20, 25 alumnos o más, y ahí proceden de distintas familias, de distintas dinámicas educativas. Entonces, no es imposible que el profesorado sustituya a la labor educativa de los padres, pero sí la puede compensar en algunos casos y sobre todo puede colaborar. Completar. Claro. Respecto a lo que comentas, este último que comentas, se suele confundir muchas veces ese rol, ¿no?, de padre, profesor y profesor que hace de padre. No sé si lo veis vosotros, se confunden estos roles. El padre que hace de profesor porque en casa, bueno, pues por lo que sea le da mayor formación al hijo, o el profesor que hace de padre porque está haciendo pues una labor que no le correspondería a él. Bueno, a veces el hecho de que un padre o madre tenga que hacer de profesor ya no es porque, a veces sí que hay padres y madres que quieren que sus hijos obtengan el mayor rendimiento, pero es que hay otras veces que desde los propios centros algunos profesores están exigiendo que los padres se involucren mucho en las tareas cotidianas de sus hijos, tareas escolares. Entonces ahí a veces ya no es voluntad propia de los padres, sino que a veces es una exigencia desde algún porcentaje de profesorado. Pero sí que es verdad que ahí ya va a tener que ver la conciencia social incluso del profesor. Todos hemos podido conocer profesores que se han involucrado mucho atendiendo al alumnado con problemas, por ejemplo, y otros profesores se involucran mucho menos. O sea que es que eso hay una variedad muy grande también, pero sí que sería conveniente que adquirir ciertas destrezas para tener también la justa medida de hasta dónde pueden colaborar y hasta dónde ya no es su papel, que yo creo que eso es muy importante. ¿Y hasta dónde sería el papel del profesor? Yo creo que el papel, en mi opinión... ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde está el límite? Sí, yo creo que el papel, es bastante difícil marcarlo, pero el papel, si fuera fácil... A grandes rasgos, yo creo que el papel de profesor consiste en darse cuenta de qué alumnado tiene delante, o sea, y qué situaciones puede estar viviendo, y no querer suplir la figura del padre, sino orientar de alguna manera cuando ve ciertas carencias, pero no querer ser el padre porque no le corresponde y además porque le sobrecarga de trabajo. Sí, eso Javier. Sin duda, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, Alberto, creo que también estaremos de acuerdo. O sea, una parte fundamental de lo que acabas de decir es, Carmen, es precisamente eso, detectar. La detección. Y la detección a veces qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es. Detectar entre 25, lo que decimos, ¿no?, hasta 30 y tantos alumnos que puedas tener delante, detectar cosas en alumnos concretos. Es muy difícil. Lo que pasa es que puedes llegar a detectar, claro, y ahí nos planteamos, ¿no? Y si detectas, ¿qué haces? ¿Hasta dónde te puedes implicar? ¿Dónde está ese límite que decías, ¿no? Y yo pienso que lo primero es poner en conocimiento
por supuesto, de las familias y del servicio de orientación del centro. Sí, sí, por supuesto. Porque claro, el profesor de física, como es mi caso, pues no tiene ni idea o no tiene por qué tener idea de cómo llevar un caso determinado, ¿no? Efectivamente, pero y dejarte asesorar, sobre todo dejarte asesorar. Sí, ahí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando se detecta algo que a lo mejor no es un problema grave, pero intuimos o intuís que puede haber ahí alguna situación, yo creo que es muy importante transmitirlo a la orientación del centro para ver que de una manera eficaz pueda haber la orientación, qué líneas de actuación serían posibles, no que a lo mejor luego se queda en nada, porque a lo mejor no es un problema tan fuerte, pero qué líneas de actuación puede llevar a cabo un profesor para no involucrarse demasiado, para no cubrir un espacio que no le corresponde, pero tampoco mirar para otro lado, porque al final eso, entonces ahí está. Es verdad, ese equilibrio es muy difícil, ponderar eso es dificilísimo. No y digo una que sea cooperación fácil, entre ambas pero partes, la cooperación, por ejemplo, ¿no? Porque eso, también se puede dar el caso de que te impliques demasiado y encima metas la pata, claro, o sea, sea para peor. Sí, y que también te impliques mucho y luego la familia vaya a protestar también. Pero a ver, usted hasta dónde está llegando, ¿no? O sea, esto es mi papel. Aunque veamos que hay comportamientos erróneos en una familia, porque podemos estar detectando, el profesorado sobre todo, puede detectar ciertos comportamientos, porque el profesorado, sobre todo según en qué edades, tal y como se comportan los hijos, muchas veces se está viendo una parte de cómo se comporta, de cómo es la familia. Eso los profesores lo tenéis muy claro, ¿no? Entonces, para no involucraros en algo que os podría traer incluso cierto problema, sí conocer, pero a través del equipo de orientación o del orientador del centro. Habláis de estas dos partes, familia, los padres, familia y profesorado, y yo entiendo que en esa cooperación tiene que haber un factor principal por parte del alumno, por la acción del alumno, que es el respeto. Para que se dé esa educación, esa enseñanza concreta, tiene que haber un respeto, un reconocimiento de una autoridad en las dos partes. Últimamente tenemos muchas noticias pues, de casos pues, que pasan en institutos de falta de respeto. Hay datos también, creo que un 27% de las incidencias son por falta de respeto al profesor. Hemos querido sobre esto mismo preguntar también en la calle sobre el tema de la autoridad. ¿Han perdido los profesores autoridad de unos años aquí en las aulas? Creo que sí, creo que sí. Creo que debería recuperarse un poco esa... tener respeto a los profesores y a los maestros. Bueno, ahora me imagino que centros que haya de todo. Yo creo que tienen mucha autoridad, por lo menos cuando son pequeños. Ya de cara a mayores, pues realmente, claro, lidiar con un tío de casi 2 metros, pues les costará más. Pero yo creo que sí, que todavía siguen teniendo esa autoridad. Creo que sí. Creo que sí. Ya incluso en mi generación ya veíamos algo por el estilo y sin duda a lo largo del tiempo se ha perdido autoridad y eso después repercute también en la vida social de las personas, cuando se relacionan con el resto de la sociedad. Alberto. Pues creo que falta autoridad. Sí, yo creo que tenemos un problema importante con este asunto. Sobre todo porque hoy venía pensando en todo esto de la etimología y de que las dos palabras de alguna manera hablan de guiar y orientar. Y pensaba en una situación que se suele dar muy a menudo, que es cuando uno viaja y llega a un sitio que desconoce, ¿no? Y el recurso más habitual es preguntar a alguien, ¿no? Si se lía y no sabe por dónde salir, pues pregunta, ¿no? Y esa relación que se establece entre quien sí conoce la ciudad o la localidad y quien no, nadie diría que es antidemocrática o que es una situación irregular, ni tampoco la persona que ayuda al que se ha perdido cree que le está humillando, ni el otro se siente sometido. Y sin embargo estas situaciones tan naturales y tan normales en la educación dan lugar a veces a cuestiones verdaderamente surrealistas, ¿no? En el sentido de que la relación entre el alumno y el profesor no debe ser horizontal y no puede ser vertical, porque no debe haber una jerarquía, como si la jerarquía tuviera alguna connotación tiránica. Entonces yo creo que esto es peligroso y creo que se da tanto entre padres e hijos como entre profesores y alumnos, y me parece realmente peligroso porque el tipo de jerarquía no es una jerarquía para someter a nadie, es una jerarquía que deriva de dos tipos de autoridad. En el caso de las familias, la autoridad moral, y en el caso de la escuela, la autoridad intelectual. Y se supone que el alumno quiere aprender y por lo tanto respeta a la persona que ya sabe y que le va a transmitir esos conocimientos, de igual manera que un menor no tiene la madurez como para tomar sus propias decisiones y es el adulto el que le va guiando. Bien, Carmen. Sí, en parte comparto lo que dice el compañero, pero también a mí me gustaría, ya que ha sacado el tema de la autoridad, hablar de que yo creo que lo que se ha perdido fundamentalmente es, sí, en cierto modo, autoridad, pero porque se va muy unida al poder.
el poder en cuanto a la jerarquía profesor-alumno. A mí me parece que la autoridad se gana y el poder se impone. ¿Qué quiero decir con esto? Ya gana esa autoridad en el momento que sabe una serie de conocimientos que el alumno no sabe. Pero es que la autoridad, una parte de la autoridad proviene de los conocimientos que tiene el profesor, que indudablemente el alumno no los va a tener. Pero otra parte de la autoridad, y una parte muy importante, que es lo que el alumno muchas veces percibe y hace que valore a un profesor más que a otro, porque no todos los profesores están vilipendiados, hay profesores muy valorados por los alumnos. ¿Qué es lo que hace? La manera de comportarse. En el sentido de que, aparte de que sepa de su materia, que es indudable que eso le va a conferir una parte de la autoridad, también la manera de transmitir. Cuando una persona transmite de una manera adecuada, se está haciendo un reconocimiento de que esa persona sabe mucho o sabe por lo menos de algo y encima lo está transmitiendo bien. Cuando a veces los comportamientos no son tan adecuados, porque al final el profesorado son personas como los demás y tienen malos días y tienen situaciones personales complicadas. Aquí me gustaría hacer alusión a que a veces se habla de alumnado que está en una situación difícil o que está, digamos, sí, en una situación difícil, y los profesores muchas veces también lo están porque tienen situaciones complicadas en su familia, en sus relaciones personales, en sus relaciones con el alumnado, en sus relaciones con los compañeros. Y esto se transmite también al alumnado en clase. Muchas veces, pero ¿no porque corre el son riesgo de personas. convertir al alumnado en juez del profesor? No es que se convierta, momento. sino que, yo no estoy diciendo que haya que convertirle, pero que como ha sacado el tema de la autoridad, como estamos hablando de la autoridad, quiero decir que muchas veces cuando hay profesores que son bastante, muy exigentes, pero el trato al alumnado es bueno y el alumnado, aunque sabe que tiene que estudiar mucho o sabe que en la clase no se van a poder mover demasiado ni van a poder hablar mucho, se dan cuenta de que ese profesor o esa profesora merece la pena. Pero hay otros profesores que a lo mejor son muy rígidos y desde luego no están transmitiendo lo mismo, por tanto pierden autoridad. Muchas veces la autoridad la ganamos y la perdemos nosotros mismos. Alberto. Sí, pero yo no hablo de la manera de transmitir o de la manera de enseñar, hablo de la autoridad intelectual que tiene un profesor, pues porque la tiene, porque es el que sabe y el alumno es el que no sabe y el que quiere aprender. No, lógicamente, si lo asociamos con que va a imponer o que se va a comportar mal, a ver, un profesor debe saber transmitir, estamos de acuerdo. Un profesor que no sabe transmitir a sus alumnos no es un buen profesor. Pero bueno, hombre, claro, y hay malos médicos y malos políticos incluso, claro, hay malos profesionales en todos los campos, pero yo creo que no podemos extrapolar de ahí, no podemos deducir que la autoridad es mala. La autoridad ahora mismo, el sentido que tienen de la autoridad muchas personas, y sobre todo las personas jóvenes, pues es una idea de que no porque una persona tenga conocimientos, creen que con eso solamente van a respetar la autoridad, sin contar que muchas veces desde las familias también hay una falta de valoración, que también lo reconozco. Hay familias que no valoran la autoridad tampoco del profesorado y entonces ya hay un caldo de cultivo en algún porcentaje de alumnado que ya llegan a clase con esa predisposición. Exacto, que ya vienen también. Tú estás hablando de alguien que quiere ejercer mal la autoridad, yo no estoy hablando de eso. Que yo no estoy diciendo que el igual profesorado más quiera. sencillo, ¿no? Reconocer el hecho de que hay una autoridad, una persona que tiene que ser respetada en ese momento por sus conocimientos y el alumno se debe comportar ante esa situación. Entiendo. Javier, ¿querías añadir? Sí, me ha gustado mucho el planteamiento que habéis hecho de la autoridad, en qué se basa la autoridad en la familia, es una autoridad moral, y en la escuela o en el instituto es una autoridad académica, ¿no? Ahí veo yo otro problema, si os parece que lo echo encima de la mesa también. Brevemente, porque tenemos pocos minutos, no tenemos mucho tiempo. Sí, quiero decir la valoración. ¿De qué manera el alumno va a valorar, lo he hecho, va a valorar el conocimiento cuando está viendo que la gente que sale de la universidad no se coloca, que van al paro, que no sé qué, que un señor que juega muy bien al fútbol se hincha de millones? Entonces, dicen, hombre, para mí la autoridad es este futbolista, no es este profesor, porque sabe, este es un futbolista porque juega muy bien y además pues tiene una vida, fíjate tú, pues saca los millones continuamente. Lo he hecho encima de la mesa también, no sé, ¿qué os parece? También. Pues que es verdad, es muy difícil defender el conocimiento, pues porque las maneras las vías de ascenso social no van precisamente por el conocimiento, sino por otros sitios, sí, es así que lo vamos a hacer. Sí, ahí coincido que el modelo que tienen los jóvenes, pues es un modelo que difiere mucho del modelo que se quiere establecer muchas veces de las familias y desde el profesorado. Entonces, claro, ahí hay un choque, hay una brecha enorme, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues... En ese caso el profesor tiene que ser el modelo, también la familia en casa, claro, las por supuesto. dos partes tienen que hacer la familia tiene que reforzar modelo. el trabajo del profesor sin duda. O sea,
Eso yo creo que es importantísimo que colaboremos, los profesores con los padres, o los padres también con el centro escolar, sin duda. Esa doble colaboración padres-profesores y esa doble idea, ese doble reconocimiento, digamos, de respetos, más que autoridad, respeto hacia el padre y el profesorado. Tenemos que acabar ya, Javier. Vale, Os quiero agradecer a los tres, Javier, Bien, Alberto, Carmen, por haber venido, por haber participado, mil gracias. A vosotros. Y ahora, bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Os esperamos aquí dentro de 7 días. Pasen una feliz semana.